Yo he ido varias veces al Persa Biobío por razones comerciales y porque es muy entretenido, hay de todo. Y de repente la gente que está vendiendo cosas no conocen el valor de las cosas, impresionante. Yo tenía un amigo que es oftalmólogo, que se necesitaba importar una máquina específica para su profesión, digamos, y le costaba $35.000. Entonces estaba medio complicado, qué sé yo, y un día fue al Persa Biobío y no podía creer que un tipo con un paño en la calle tenía un montón de cuestiones y estaba la máquina. Entonces le dijo, haciéndose un poco el de la chacra, ¿qué es eso? Le dijo. No sé, me lo pasaron para venderlo, no vale. Era robado. Obvio que sí. ¿Y cuánto vale? 15.000 pesos. 10 si quiere se lo lleva. Ya. O sea, hay de todo allá, ¿no? Sí, hay de todo. Es impresionante. Pero entretenido también. Sí, mucho. Yo, fíjate, tú has seguido, yo te he visto por allá. Sí, pero por supuesto, y tengo muchos amigos y que inclusive me consultan, me hacen consultas, yo feliz. ¿Consulta de psicología? Lógico, consulta de psicología, yo feliz. ¿Y cuáles son las consultas más típicas que te hacen? Me encanta. ¿Cuáles son las consultas más típicas? Mira, las consultas más típicas son, por ejemplo, problemas familiares. Problemas con los niños, problemas con los hijos, problemas de esa naturaleza. Y ahora último ha tocado varios con depresión, como que se han perdido el sentido de la vida. Ellos, los comerciantes. Los comerciantes, hablando del persa y los comerciantes del persa, estoy hablando ahí. Y entre ellos, ¿no es cierto?, uno que me planteó un problema como pyme, bastante serio, y quiero que tú nos ayudes a pensar en ese sentido. Y lo voy a decir textualmente, le dije, le voy a nombrar a usted, Raúl Molina, del Grow Shop, mira, se le pone el nombre en inglés. Entonces decía, nosotros, todo lo que ha sido la reforma tributaria ha sido un desastre, porque nosotros tenemos que pagar impuestos, y en cambio, ¿cierto?, la persona que tiene muchos recursos tiene donde eventualmente poder financiarse. La persona que tiene muchos recursos, tienen todas las herramientas necesarias, ¿cierto?, para pagar menos impuestos. Eso es. En cambio, el comerciante chico, la pyme, no tiene cómo manejar legítimamente el cuento, tiene que pagar lo que tiene que pagar. Entonces, da la impresión que hubiese una injusticia, desde el punto de vista de cómo lo viven ellos. Una injusticia, o podríamos decir una falta de incentivo para emprender. Entonces, mucha gente, hay una cantidad enorme de pymes que fracasan en los primeros 6 meses, pero es enorme, el 10% es la que pasa el segundo año. Y no necesariamente significa que pasando el segundo año va a perdurar. Entonces, efectivamente, lo que genera riqueza en nuestro país y el crecimiento económico de Estados Unidos se explica gracias a los emprendedores y a los empresarios. No hay incentivos reales para que las personas emprendan. Hay más incentivos para que entren y se empleen. ¿Te fijas, no? Y eso nos genera riqueza. Fíjate que ahora yo estuve en Estonia, en Estonia, en los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y ahí tú te das cuenta que las políticas públicas están enfocadas a generar empresarios, pequeños emprendedores, básicamente a través de las startups. Las startups son pequeños emprendimientos altamente tecnológicos, por ejemplo Google, Amazon, Waze y una serie de aplicaciones que hoy día vemos que son gigantescas, ¿cierto? Partieron como startup, porque son empresas que no van al banco a buscar financiamiento, sino que concitan el interés de empresarios e invierten en estas pequeñas empresas y las convierten en aplicaciones mundiales. Airbnb, qué sé yo. Entonces nosotros nos damos cuenta que en Chile los políticos, ¿cierto?, no están asumiendo una serie de necesidades y desafíos que tiene el siglo XXI. Estamos todavía con una división, ¿cierto?, estructural del país entre la izquierda y la derecha. Entonces, cuando la derecha quiere avanzar, la izquierda lo destruye absolutamente. Entonces tú, y aquí me gustaría plantearte un tema, ¿cómo se puede construir una sociedad que está fracturada? Han pasado 45 años de golpe de Estado, del pronunciamiento militar, golpe de Estado, lo que sea. Pero han pasado 45 años y todavía nosotros no podemos avanzar como país, no podemos construir un proyecto país, porque está tremendamente fracturado nuestra sociedad. Claro, ahí hay varios problemas metidos en esto que tú estás señalando. Por de pronto hay todavía una cosa importante que son ciertos resentimientos que desgraciadamente inclusive lo están inculcando a los jóvenes y a los niños, personas que vienen de épocas anteriores, y que esto lo asumen sin mucho, digamos, análisis, mucha discusión, como para poder decir, veas, tan cierto lo que me están diciendo y cuando no.
Pero al mismo tiempo, si yo veo la política hoy día, que llama mucho la atención, yo concibo la siguiente manera la oposición. Concibo que la oposición tiene que estar muy alerta, obviamente, para que las cosas se encaucen dentro de la Constitución, dentro de un montón de cosas. Pero desde mi punto de vista, la oposición debería ser, mira, a diferencia de tu proyecto, yo planteo esto que puede ser complementario a lo tuyo, o tú me complementas al mío, o sea, de colaboración, no de obstrucción. Y aquí estamos muy como tratar de la cosa chica, fíjate, la cosa pequeña. Entonces, ¿cómo te puedo destruir a través de lo pequeño? Entonces hay un gobierno que dura 4 años, llega el gobierno del color que sea y trata de destruir todo lo que hizo el gobierno anterior. Qué absurdo. Fíjate que en los países nórdicos, estamos hablando de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, etcétera, etcétera, izquierda y derecha se pusieron de acuerdo para construir un proyecto social a largo plazo. Y hoy día tú ves que son definiciones, sociedades definidas como sociedades del conocimiento. Y no se trata de conocimiento de izquierda o derecha, del conocimiento puro y duro. Y hoy día te das cuenta que esos países, gracias a esas políticas públicas, son países ricos y no son países pobres como los nuestros, porque eso que somos países en vía de desarrollo es mentira. Somos países pobres en muchos aspectos y estamos nosotros sacrificando varias generaciones porque no les damos las herramientas necesarias, herramientas que sí, en estos países nórdicos, el Estado les da a sus ciudadanos. Entonces estamos perdiendo una competitividad, pero violenta con respecto a ello, y eso se va a traducir el día de mañana ¿en qué? En que nosotros vamos a seguir siendo un país extractivo, ¿cierto? De economía extractiva. Terrible eso. Mientras ellos, con lo que extraemos nosotros, generan tecnología y riqueza, pero mira... Con nuestro propio material. Difícil de cuantificar hoy día. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que esta sociedad no siga con esta fractura que es tan odiosa? O sea, es que hay todavía esta mentalidad tan equivocada, como lo hemos visto otras veces, que se define a través de las emociones y sentimientos y no a través de la razón, desgraciadamente. Entonces no hay lo que tú señalas, que yo concuerdo contigo, decir, oye, hagamos una cosa conjunta. Yo creo que este gobierno lo ha dicho, hagamos algo en conjunto. A lo mejor se están equivocando, se van a seguir equivocando, pero no veo por parte de, por lo menos no toda la oposición, alguna oposición sí están dispuestos a querer colaborar, pero otros que a torpedear, ¿no? Es a torpedear, sobre todo los de más extrema izquierda, porque están con esta cosa emocional que le hemos visto como defender inclusive a Maduro. Entonces, pero ¿cómo? Fíjate la cantidad de gente que se va, la cantidad de gente que se arranca. Ellos hablan, ¿cierto? Cuando yo estudié marxismo-leninismo, hablaban como poco menos que el paraíso terrenal que va a ser eventualmente el comunismo. Y estamos viendo que cuando eso se implanta, la gente se quiere ir. ¿Cómo te va a querer arrancar del país? Que es el paraíso, absurdo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Eso se ha, en el fondo, ninguneado, para decirlo muy suavemente, a todo lo que es el capitalismo y Estados Unidos. Acuérdate que Marx anticipó que iba a ser la destrucción total y se equivocó. Inglaterra también. Y resulta que cosa curiosa, la gente quiere huir, rehuir en el fondo del paraíso comunista para irse al paraíso, digamos así, capitalista. Entonces, y nunca hubo revolución en los países capitalistas. Las revoluciones fueron en Sudamérica, en África, en la Europa del Este, pero nunca en los países capitalistas. Nunca en Estados Unidos, nunca en Inglaterra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay cosas que están medias. Y ahí te das cuenta que la lógica no le sirve porque predomina igual. Pero ¿sabes cuál es el problema? Tú tienes razón, pero va preso. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy día, esta izquierda a la cual tú te haces referencia, de una u otra forma es financiada por Chávez, Maduro. El problema es que no están recibiendo dinero del Estado venezolano, están recibiendo dinero de un narcoestado como es Venezuela hoy día. Y eso es grave, grave, grave. Hay una tremenda diferencia. Sí, hay una tremenda diferencia. Yo recuerdo que me tocó conversar con la dirigente del Beni, que es una zona riquísima de Bolivia, ¿ya? Que es la que genera la riqueza en Bolivia. Pero ellos querían independizarse. Es la líder independentista del Beni. Quería independizarse del gobierno central porque la riqueza que generaban en el Beni se malgastaba, ¿cierto? No solamente en políticas públicas erradas, sino que además en corrupción en el gobierno central. Entonces ella, ¿qué quería? Quería que la región del Beni administrara sus propios recursos. Un poco lo que pasó en España también. ¿Qué hizo Evo Morales en ese minuto? Estaba Chávez en el gobierno. Mandaba aviones con pertrechos militares para evitar que esa región del Beni se independizara.
Entonces traían pertrechos militares, me decía, mira, el aeropuerto de La Paz está repleto de venezolanos del gobierno de Chávez, porque nos quieren reprimir y tememos que exista aquí una matanza gigantesca, por eso queremos que ustedes difundan lo que está ocurriendo acá. ¿Y usted cree, me decía, que el avión vuelve vacío? Ese avión que venía de Venezuela con los pertrechos militares y los militares vuelve vacío, se va lleno de cocaína, me decía esta líder independentista. Sí. Lo cual convierte a Chávez en esa época en el mayor narcotraficante del planeta y en Venezuela en un narcoestado. Entonces, todas estas personas que defienden, ¿cierto?, ese modelo se puede explicar solamente a través de dos posibilidades. Una, que reciban dinero para defender eso, lo indefendible, y la otra, que haya un trastorno mental de tal nivel, ¿cierto?, que, bueno, que lo hacen ser como son, digamos, ¿no? Tú entiendes más de psicología, sociología, digamos. De negación, de no querer ver, y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo justifica? No, todo eso son mentiras, no es así. Claro. Y lo hemos escuchado toda gente que le han dicho, ¿sabe qué más? Vaya a vivir allá, vea la realidad y se va a dar cuenta. Porque además, cosa curiosa, porque todos estos países de extrema izquierda han tenido murallas. Eso es lo que pasó en Berlín, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué necesita poner una muralla y tener encerrado a la gente? Es curiosísimo eso. Y además, cosa curiosa, la gente más quiere salir y no la dejan salir tampoco. Entonces son prisioneros. De lo que hablamos hace tiempo atrás, se pierde la libertad, que a mi juicio es una cosa importantísima. Pero imagínate. Y el que discrepa va preso. Entonces, eso quiero ver, fíjate, qué pasa a futuro cuando se empieza a saber la verdad de cuánta gente ha sido fusilada o dado muerte ocultamente o está presa. Pero, a ver, la expresidenta Bachelet estuvo... Le han dicho, vaya a ver ahora. Ella dijo, admiro el modelo de Honecker, de Alemania del Este. Los que hemos estado allá nos damos cuenta del sufrimiento de esa gente y de la necesidad de libertad, de ver a sus familiares que quedaron divididos por el muro, de que si la persona quería hacer, hubo 1000 muertos, solamente gente que quiso, solamente de las personas que quisieron arrancar y los mataron en el muro. Y en Alemania fue aparte de la matanza, y lo hemos visto con una policía secreta de la Stasi, la Stasi también, que era brutal, que intervenía todo el mundo, o sea, no existía libertad de ningún tipo, y por supuesto todo lo que surge es lo más malo del ser humano. ¿Cierto? Que el vecino denuncia al otro vecino, sí, qué horror, que aquí, que allá, desaparición, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que somos liberales, ¿cierto? Y creemos en la libertad, en todo aspecto, obvio, en todo aspecto, tenemos que perder, esa especie de... Tu libertad. De karma que tenemos, ¿cierto? Los que nos gusta la libertad, tenemos que expresar donde podamos nuestras ideas libertarias, ¿cierto? Por supuesto. Que están absolutamente en contra de la extrema izquierda chilena. Claro, porque ellos, aunque digan que no son totalitarios, y ellos sí, si tú buscas la palabra fascista, ¿de dónde viene? Viene justamente de la izquierda la palabra fascista, la gente no lo sabe. Claro. Entonces, ellos sí son fascistas, autoritarios, dogmáticos. Tenemos el deber de defender las ideas de libertad, claro, donde podamos. Claro. Y las dictaduras, ¿cierto?, de extrema izquierda son terribles, son espantosas. Claro. Todo en base a represión, matanza, entonces, no lo quiere reconocer. Tú partiste el programa hablando del persa Biobío, de las personas que se te acercan, y efectivamente hay una persona que decía que esta reforma tributaria la perjudicaba. Mucho. Efectivamente, nosotros tenemos que propender a que la gente tenga la libertad de emprender. Al contrario. ¿Cierto? Ellos generan riqueza. Fíjate que esta sociedad que estamos hablando, las nórdicas, el Estado fue muy inteligente porque se juntaron los mejores. ¿Cierto? Dijeron, bueno, ¿cómo salimos de este empantanamiento que nos hizo quebrar en los años 90, ¿cierto? En todos estos países nórdicos? Y lo que ellos dijeron, mira, son las personas las que hacen rica al Estado. El Estado no se hace rico por sí solo. El Estado es rico a través de los impuestos. Pero para que la gente genere impuestos, tenemos que darle las mejores herramientas en educación. Entonces, cuando los tipos tengan la mejor herramienta en educación, van a generar riqueza por sí solos, una cuestión que sea en forma espontánea. Y al generar riqueza, ¿cierto?, el Estado le saca una lonja. Entonces, el Estado es un Estado rico, la gente es rica, son todos emprendedores y funciona perfectamente la economía. Y lo que me llama a mí la atención es que aquí muchos ministros y mucha gente que ocupa o detenta cargos de poder,
o han detentado cargo de poder, conocen perfectamente esos modelos exitosos, pero no les conviene implementarlo en nuestro país, porque si lo implementan en nuestro país le van a dar la herramienta al ciudadano. Y la izquierda lo que quiere es que el Estado tenga el poder, no el ciudadano. Entonces implementan las políticas públicas justamente a la inversa. Y eso es lo que a mí me preocupa. Fíjate tú ahí. No tenemos que tener complejos en hablar de la libertad. No hay que tener ningún complejo. No, porque además hay una cosa muy curiosa que me llama mucho la atención a estos que son de ultra izquierda. Me llama la atención que no se dan cuenta que están en una posición que están en el fondo, en su interior, están en contra de lo que realmente están diciendo. Me explico al tiro. Sí. Cuando estudié marxismo-leninismo decía que hay dos clases. Primero, la clase habla de la clase igualitaria, pero en la práctica está la clase dirigente y la clase, ¿no es cierto?, que en el fondo que son subordinados. Y aquí pasa lo mismo, la clase dirigente vive en otro estándar absolutamente distinto y le conviene mantener el poder. Y entonces los que están, digamos, por debajo, los subordinados, no se dan cuenta, en el fondo, que hay dos clases, no tiene conciencia, esto una vez que están ahí y se quiere mantener ahí. Pero están aplastados por las armas de la dirigencia comunista. Pues. Obvio, por eso digo, por favor. Pero mandan a los campos de concentración, pues si lo hemos conversado en otras ocasiones. De reflexión, de una reflexión crítica, sino que son repetidores de eslogan, y eso te digo, es fatal, porque no dan contenido, sino que lo que a mí me da se lo creen. Lo que a mí me da cierta tranquilidad hoy día, que hay muchas personas que están hablando de la libertad. Hay muchas personas que perdieron el complejo y están diciendo las cosas como creen que funcionan, ¿cierto? Bueno, hay experiencias claras, y están mostrando cuáles son o han sido en la historia de la humanidad los resultados de los gobiernos socialistas y los gobiernos comunistas, que siempre terminan en crisis. Sí, pues. Y esas crisis muchas veces son muy violentas. Sí, y después ellos se alimentan de ese episodio y arrastran el resentimiento por varias generaciones, entonces no nos dejan salir de este círculo vicioso. Claro, bueno, que hace tiempo atrás ya no, pero se dan cuenta que no le conviene decirlo a la dictadura del pueblo, de fija ahí la lucha armada, ¿no? Entonces se dan cuenta que eso es... La dictadura del proletariado. Claro, que eso no le conviene, te fijas cuántas cosas hay, pero en el fondo yo quisiera tomar el poder hegemónico de todas maneras. Además, hay una otra cosa interesante. Fíjate, la criminalidad más alta se da justamente en Venezuela, reconocido, ¿cierto?, por Naciones Unidas. Entonces dice, fíjate que esta democracia, esta cosa, este socialismo, este comunismo, mira lo que produce. Pero hay gente que todavía defiende eso, y hay venezolanos que defienden eso acá en Chile, que salen, o sea, hay también personas que son obtusas. Sí. El otro día entrevistaron a un tipo que está en la embajada de Venezuela, que decía, no, el único, el resto no. Siempre hay un porcentaje pequeño, el 1%, que decía, no, si ahora yo creo que se van a ver, entre comillas, los brotes verdes, se va a ver el desarrollo. O sea, con un nivel de ingenuidad, de odio, de resentimiento. Son ilusos. Ahí, como dices, sí, ahí sí tiene un problema mental, estoy de acuerdo contigo. Claro, ¿cómo los defendemos? Es una ilusión de adolescentes, que no han superado, no son gente que haya pasado la adolescencia en ese sentido, te fijas, ni mucho menos. Claro, ¿cómo la democracia se defiende? El tema que está muy de actualidad, y ves si lo conversamos, ¿no?, que tiene que ver con esto que inicialmente se llamó aula segura, ¿no? Y yo he atendido profesores, y sé lo que eso significa para el profesor que ha sido golpeado, amenazado con un cuchillo, entonces déjasele cera. Entonces lo que llama la atención cuando se habla de violencia en los colegios, derecha, izquierda, que dice, sí, en realidad hay que terminar con la violencia, pero llegado el momento de los que hubo, si bien, ¿no es cierto?, lo que propuso el Ejecutivo, a lo mejor no estaba bien, a lo mejor esto fue un poco improvisado, pero hay una idea de fondo muy importante, también esto, y que no la podemos hacer más liviana. Y tampoco lo podemos judicializar, no es eso. Porque la persona que tiene armas es un delito, por lo tanto va a la justicia por sí solo. Claro. Aun cuando después, tú sabes, siendo la ley de menores, todo el cuento. Porque los fiscales no hacen la pega. No, y además, te fijas, la fiscalía oye un chiste. El menor se le declara imputable, ni imputable, entonces todo un problema ahí que hay que cambiar mucho. La segunda cosa, que también es como una cosa casi de cabros chicos, no, nada de aula segura, vamos a hablar de aula democrática. Te fijas el afán como de ponerle nombre distinto, pichiruchi, en vez de decir, ¿qué es lo que es de fondo? Aula segura, yo igual la entiendo, siento que tiene que haber una seguridad para los alumnos, para los docentes, para los directores, así lo entiendo yo simplemente. Sí, ahora, democrática, ¿qué significa? Que todos van a opinar, inclusive los niños van a opinar, si vamos a sancionar o no. Te estoy exagerando, pero luego, ¿de qué se trata esto? Y tampoco se trata, cuando hablan pues, de primera instancia, segunda instancia, si esto no es un tribunal lo que se está planteando, lo que pasa en que absoluto. Si uno
dijera, mira, hay un 45% de personas que quieren una cosa y hay un 55% que quiere otra cosa, pero acá es menos del 1% el porcentaje de violentistas que están dentro de la universidad o de los colegios. Obvio. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los estudiantes quiere estudiar. Exacto. Entiende la necesidad, ¿cierto?, de estar con la herramienta necesaria para poder competir en esta sociedad que es tan dura, digamos. Necesitan la herramienta necesaria. Sí. Entonces, ¿por qué ese 99% se tiene que subordinar a ese 1%? Y ese 1%, ¿cierto?, está amparado por un sector de la política aunque que genera, que genera todo este ruido. Claro, ¿por qué aparecen todos uniformes, overoles? ¿Se lo compraron los cabros o se lo compraron? ¿Cómo es la cosa? Entonces aquí no lo sé. Está la ideología metida de nuevo porque quieren desgraciadamente, desde mi punto de vista social, yo diría sí. Quieren destruir todas las instituciones que pueden destruir. Claro, ese es el trasfondo que la gente no capta. Cuando no hay mano dura con la delincuencia, le conviene a cierto sector de la sociedad, porque esa delincuencia destruye. Eso es. Y cierto sector de la política de extrema izquierda quiere destruir las instituciones. Por supuesto. Entonces lo que a mí me preocupa, lo que a mí me preocupa, ¿sabes qué? Que cuando uno define un país, ¿cierto?, sus fronteras, perfecto, sus fuerzas armadas y de orden, perfecto, su fiscalía nacional económica, el poder judicial, el ejecutivo. Entonces uno dice, no, este es un país bien formado, estructurado, con todas las instituciones que corresponde, perfecto. Pero dentro de la sociedad, generalmente hay personas que no buscan el bien común y generalmente son fracasados, que han fracasado en la vida diaria. Como dijimos hace tiempo atrás, te podría dar nombres de políticos que hoy día ocupan ciertos cargos, digamos. Son envidiosos destructivos. Que son tipos que han dado voto en la sociedad, en el mundo real. Pero ellos tienen la capacidad para juntarse, formar un partido político. Para eso. Y pequeñas minorías pueden hacer mucho daño. Forman un partido político, logran a través de la democracia llegar a gobernar y desde ahí te destruyen todo lo que conocemos nosotros como país. Pero claro, si no hemos visto. Entonces, ¿cómo el país, cómo el Estado se debe proteger de estos grupos de personas mediocres que tienen la capacidad para formar un partido político que te conquistan, ¿cierto?, el Estado y te lo destruyen? ¿Cómo nos protegemos de esos tipos? Bueno, pues de pronto... Ahí está muy frágil. No, yo creo que hay varias cosas ahí, te fijas. Una de las primeras cosas es brindar mucha información y divulgarla urbi et orbi, cosa que no se está haciendo bien, ¿cierto? Cuáles son realmente lo que tú dices, los valores, etcétera, inculcarlos desde chiquitito, desde el pre-kinder casi. Y también, ¿cierto?, en este minuto el gobierno que esté con esta idea, digamos, de la libertad, darlo a conocer realmente cuáles son las cosas que nosotros propiciamos con una buena sociedad y sana. Yo estoy hablando inclusive hasta de salud mental. Cosa curiosa, salud mental les disminuyeron también digamos, el presupuesto, pero no este gobierno, el anterior ya le había bajado y esto lo mantuvo bajo igual. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo, fíjate que una cosa que a mí me llamó mucho la atención. En este minuto es cuando una de las cosas que causa mucho impacto son las películas. Y cuando tú ves las películas son muy ligadas a toda una ideología muy izquierdizante. Y nosotros, digamos así, los que estamos más centrados, no hemos hecho películas que digan, oye, un momentito, vea usted lo que pasó de verdad. A mí me encantaría una película sobre de verdad lo que sufrimos en la época de la UP. O sea, que mostrara las cobras, mostrara eso en un ambiente, digamos así, de cine, para que se tome conciencia. Pero hoy día no tiene idea los logros, cree que eso fue un gobierno así dictatorial y punto. No, pues la cosa no fue tan así. Gramsci, tú lo estudiaste. Dijo algo que refleja lo que tú estás diciendo en este minuto. Decía que ya no son necesarias las revoluciones dentro de los países. Basta con tomar todo el área cultural, ¿cierto?, de cada uno de los países e inmediatamente dominas el Estado. Claro. Entonces la izquierda en nuestro país y a nivel latinoamericano tiene cooptado a la cultura de nuestro país. O sea, si no nace de la izquierda, la cultura no es cultura. Claro. Entonces, ahí donde y eso es un tremendo error, como si las ideas liberales no generaran cultura también. Y no estoy hablando de Pinochet, porque a mí no me gustan los militares en el gobierno por ningún motivo. Por ningún motivo. Y a la derecha yo tengo muchas observaciones con respecto a la derecha porque muchas veces también han sido cómplices de la izquierda. O sea, ahí hay una endogamia que molesta mucho. Yo soy partidario de la libertad.
Pero yo estoy de acuerdo. Y todo lo que atente contra la libertad yo lo voy a decir, sin complejo. Cualquier parte, la libertad, tengo que pensar que el ser humano tiene que aprender que es muy importante ser libre de pensamiento, etc. Yo me acuerdo que atendí a una persona que tuvo realmente en la Alemania oriental y estuvo preso mucho tiempo. Me quitaron, me dijo, toda la libertad, menos una, la de pensar. Y seguí pensando, ¿cierto? Y evolucionando en mi pensamiento. Pero si ese pensamiento se transformaba en palabras, no, por eso. Calladito, voy a pensar calladito, ¿no? Dijo, ese pensamiento es uno que no me pudieron quitar. No te pudieron quitar. Te fijas en ese sentido. Y dijo una gran verdad. ¿No? Ahí esa parte no me la pudieron quitar. El resto sí. Preso, y mira, ignominia, cuánta cosa hay. ¿Te fijas? Desde ese punto. Yo quiero volver al punto que es importante. Es muy importante. Además, una cosa que a nadie lo ha aplicado bien, que es lo siguiente. Cuando un alumno agrede, hace daño o trae pistolas, es que algo refleja a ese alumno. No es llegar y trasladarlo a otro colegio. Algo pasa dentro de él y en su entorno familiar. Por lo tanto, hay que hacer un análisis muy exhaustivo de qué representa este joven. Pues este joven nosotros lo estamos de alguna manera estigmatizando y va a nuestro colegio estigmatizado también. Dice, el cabro este que hizo daño allá. ¿Y quién lo ayuda a él? ¿Quién se preocupa de él? Lo cual no quita, y lo dejo muy en claro, que la justicia opere, digamos. Que hay... No, por supuesto, no estoy hablando de eso, estoy hablando que el joven, inclusive el delincuente, necesita una sanción, sí o sí. Eso... ¿Para qué? Cuando nosotros le digo a los papás, cuando los niños, ustedes se le portan mal, ¿qué es lo que hacen? No, yo le quito el celular. Eso. Y a lo mejor no se trata de meterlo en la cárcel, no estoy de acuerdo con eso, pero sí sancionar lo que le duela. Entonces ahí sí va a aprender, esta conducta en realidad no me corresponde. Y para eso, a mí me da mucho la atención cómo uno tiene individualizado a estos que son mínimos, que hacen tanto daño. ¿Por qué no se dice, mire, usted encapuchado, lo meto preso, de inmediato si lo pillo con encapucha, lo meto preso? Lógico. Y está por lo menos un año preso, así, cara de palo. Entonces el cabro entiende, ¿pero eso en qué sentido? Puede ser justamente con privación de cosas, con trabajo que tiene que hacer, etc. No como sea, pero eso se llama represión. Eso entonces, malamente le llama represión. Pero estoy hablando de una sanción proporcional al daño que hace, porque él no mide consecuencias. Y tenemos que hacerle sentir la consecuencia que eso tiene. Que hoy día nadie se lo está haciendo, nadie se lo está mostrando. Oiga, esto tiene esta consecuencia, porque sancionar por sancionar no es una solución. Tenemos que sancionar y ver por qué este joven está ahí, qué le pasa a él. Y al mismo preocuparnos de su familia, etcétera, su entorno, hasta el barrio tenemos que preocuparnos. Eso a largo plazo. Pero ya hoy día el cabro tiene que sentir, ¿no es cierto?, que él, si hace algo, tiene consecuencias y que las consecuencias son una sanción. Sí o sí. Lógico. Eso es súper importante. Claro. Pero volviendo un poco al tema de que el enemigo está dentro de la casa, ¿cierto? Sí. Nuestro enemigo no está fuera de la frontera. No, está aquí adentro. Para eso a los militares, ¿cierto?, tienen la estrategia necesaria para poder reprimir o disuadir en el caso que es necesario. Pero tenemos enemigos internos y la única forma para protegernos nosotros, a mi juicio, es tener instituciones que no dependan del gobierno de turno. No, evidente. Es que eso es fundamental. Muy de acuerdo contigo. Un servicio de impuesto interno independiente que no sea usado como brazo armado político, ¿cierto?, del gobierno de turno, una fiscalía. Tu amigo lo ha hecho pésimo, el fiscal nacional, lo ha hecho pésimo. Desde tu punto de vista. No, desde el punto de vista de la gran mayoría de los ciudadanos. No, porque la gente muchas veces opina por lo que han dicho o por la posverdad. No, porque él llegó para poner un manto de impunidad al cuanto eso es la visión del financiamiento, ilegal de la política. Me permito mencionar aquí, Ezzati ha sido muy, muy criticado, qué sé yo. Yo lo conozco personalmente, sé que es un hombre muy probo y por lo tanto puede haber cometido algún error, él lo reconoce, pero así como lo están sancionando, que hay que echarlo y cuántas cosas hay, creo también, producto, hay una cosa muy importante. Pero tú estás haciendo la posverdad se divulga pero primero igual que cualquier... Pero deja que la justicia hable primero, porque supuesto. Tú lo defiendes sin que la justicia... Estoy diciendo lo defiendo como persona, no estoy hablando de lo que él hace, son dos cosas distintas. Sí, yo no defiendo la conducta, yo defiendo es que van de la mano, po. Sí, claro, sí. Van de la mano. A ver, hay una cosa. La persona y la conducta tienen que ir de la mano. Deberían ir de la mano. Pero hay una cosa, a ver, el día de mañana, lo que nos pasó, por ejemplo, con mi gran amigo, en ese sentido, que tuvo un momento muy malo, oye, de la radio, le inventaron en ese minuto que había entregado boletas falsas. Y resulta, oye, que yo soy...